Es La Mañana de Federico. Es radio. Entramos en tiempo de tertulia con Pablo Planas en Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Aquí está Tomás Cuesta en el estudio, venido de sus vacaciones. Tomás, bienvenido de nuevo. Muy buenos días. Y Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Incorporado también al día a día informativo. Sí, pues sí, qué manera de reincorporarse además. Bueno, como veo que no estás muy animado, te voy a recomendar Colacel, Silvia. Sí, para mejorar nuestra apariencia de la piel, ahora en verano, que la sal, el sol, perjudica, acabar con las estrías, la flacidez, esas pequeñas arrugas. Solo tenemos que tomar 1 o 2 sobres fuera de las comidas. Los resultados van a ser muy rápidos, los vamos a notar enseguida, y además lo podemos comprar en cualquier farmacia, parafarmacia y, por supuesto, en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, antes de entrar en el desarrollo de las distintas informaciones, que son muchas y que tienen muchas vertientes, me gustaría destacar primero las portadas de los periódicos hoy, porque unas se centran en la falta de unidad, obviamente, y lo vamos a ver de nuevo hoy en esa reunión del Pacto Antiyihadista, que muchos o no suscriben o se suman de aquella manera, como observadores dicen, lo cual no deja de ser curioso. Eso por un lado. Tenemos muchas novedades también sobre las investigaciones y datos que sobre todo van preocupando, porque si al principio ya se iba descartando que estuviésemos ante lobos solitarios, esto quedó a las pocas horas directamente descartado. Vimos la célula que había detrás, el peso que tenía toda esa organización. El fin de semana se llegaba a señalar al imán de Ripoll como el responsable de ese liderazgo espiritual, dicen de alguna manera, y el responsable de haber radicalizado a todos estos jóvenes. Bueno, y hoy conocemos datos precisamente que preocupan más todavía. ¿Por qué? Pues porque los movimientos de ese imán de Ripoll, desde luego, dejaban a las claras lo que había detrás. Y después de los mensajes que habíamos recibido por parte de las autoridades en estos meses atrás, de las fuerzas de seguridad, sobre todo en cuanto a la lucha previa que se venía haciendo de manera tan significativa en España, pues preocupa sobre todo el hecho de saber que ha habido imanes radicales que estaban viajando al corazón de Bruselas, a Molenbeek, a las zonas más radicales, obviamente, del yihadismo aquí en Europa, y que esos viajes hace unos meses no estaban siendo detectados, o al menos no se estaba produciendo seguimiento sobre este imán en cuestión, Silvia. Sí, lo que había detrás de estos atentados no era un lobo solitario, como decía, sino una célula yihadista en toda regla, integrada al menos por 12 terroristas. En esto hace hoy hincapié el diario El Mundo en su portada. La célula, además, preparó el atentado durante 6 meses sin obstáculos. Los terroristas ocuparon el chalet, viajaron por Bélgica y Marruecos y fabricaron el mismo tipo de explosivo que el Estado Islámico sin que nadie les investigara. Querían atentar el mismo jueves con bombas. Esto es lo que dice el diario El Mundo, pero como decías, el día hoy tiene un protagonista claro y es ese imán de Ripoll. ABC, el imán de Ripoll viajó a un feudo yihadista belga en 2016. La matanza fue preparada desde febrero, coincide la misma teoría del diario El Mundo, 2 meses después de viajar a Zúrich de 2 terroristas, después de que 2 de esos terroristas viajasen a Zúrich. El líder espiritual de la célula estuvo relacionado con un reclutador de mujahidines detenido en 2006 en Barcelona. Después lo veremos. En El País, la policía investiga la conexión internacional del imán de Ripoll. Las pesquisas apuntan a que Es-Sati se radicalizó tras contactar con algún miembro del Estado Islámico. Viajó a Marruecos, a Bélgica y a Francia. Hablabas de desunión, también lo encontramos hoy en las portadas. La CUP rompe la unidad de los partidos contra el terror. Leemos también en la portada del diario Deprisa y en La Razón. Ya mirando a lo que va a ocurrir a partir de hoy, la desunión llega al pacto antiterrorista. Esquerra y PDeCAT solo van de observadores. Y atención a este apunte, porque Forcadell mantiene la reunión para tramitar la ley del referéndum con el soberanismo dividido. Si queréis, de la utilización política hablamos ahora después. Y además, Pablo, has escrito largo y tendido. Creo que has dado cuenta, como muy pocos han dado cuenta, de la utilización en todos sus frentes que se está haciendo desde dentro y fuera del Gobierno de Cataluña y sus entidades separatistas del entorno del independentismo en estos días, de todo lo que está pasando. Pero antes vamos a la seguridad y a lo que estábamos hablando, sobre todo pues al hecho de que estén presentando tantas lagunas en esta investigación previa y medidas sobre todo para haber tenido pistas de lo que estaba pasando allí. A mí, Javier, hay un dato que me parece fundamental. Nos acaba de contar Silvia Ribeiro que el imán de Ripoll, Es-Sati, estuvo en Bélgica a principios de 2016, que, por cierto, en la primavera de en la Semana Santa de 2016 fue el atentado de Bruselas. En el aeropuerto. En el aeropuerto de Bruselas. Justo, creo que un martes santo, si no me equivoco. Exactamente. Pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención de lo que vamos conociendo, y es que en la localidad belga donde estuvo, en Vilvoorde, no lo pronuncio seguramente bien, un imán local
a ese imán local, Sati le pidió trabajo. Y como le pidió trabajo, el imán local le pidió algo que parece en principio muy elemental, que es un certificado de penales. Y como este hombre evidentemente no podía presentar ese certificado de penales limpio porque tenía antecedentes por tráfico de drogas, que es donde había estado en la cárcel en España, en Valencia, y además ahí había tenido relación con alguno de los condenados por el 11M, pues evidentemente se hizo el longuis, para decirlo en términos coloquiales, y no volvió a aparecer. La pregunta que yo me hago y que nos hacemos todos es por qué en Ripoll, en Cataluña, en España, en una mezquita, no se le para llegar a ser el imán no se le pidió, pues no se tuvo la misma mínima cautela, la misma mínima prevención de pedirle a este señor un certificado de penales. También es verdad que a veces equiparamos el imán a lo que puede ser en nuestra cultura el sacerdote y no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver, no está en una organización tan jerarquizada, no tiene, digamos, que no tiene que pasar por un seminario para entendernos, es decir, que no es una figura de tanta jerarquía ni de tanta importancia. Muchas veces es, digamos, una persona que dirige el rezo simplemente. Que tiene quizá algún conocimiento más que el resto de... No, alguno más. O sea, el imán es la comunidad el que decide que alguien es un imán. Tiene que tener unos conocimientos, ya no teológicos, pero conocimiento del Corán mucho más extenso que un fiel de a pie, y lo que se dedica es a dirigir el rezo, dirige la oración exclusivamente. Que creo que era, digamos, en ese caso había sido también un imán en prisión, era el que dirigía el rezo de los musulmanes cuando estaba en la cárcel. Ahí entro en contacto con eso, sí. El problema, y eso que Pablo lo conoce muy bien, es que en Cataluña existen unos territorios de sombra en los que nadie entra, que es el tema de los musulmanes y de la inmigración por cuestiones ideológico-culturales, que además también tienen que ver con cuestiones puramente electorales, y otro caso que se coincide en este terrible suceso, que es el asunto de los ocupas. Es decir, aquí un señor se ocupa un chalet en una urbanización bastante a trasmano de casi todo, y nadie pregunta nada. Y la gente observará, pero no, a la casa de Alcanar con las bombonas yo creo que realmente, Pablo lo sabrá, pero que me da la impresión de que es que realmente los mozos de escuadra no sabían nada de la historia de Alcanar. Es que no se dedican demasiado a investigar todos estos asuntos, porque realmente no conducen a ningún sitio. Conducen a... Ese asunto de Alcanar y lo de la mezquita de Ripoll no aluden a un control policial, aluden a una cuestión de control de índole social. Es decir, se nos ha vendido generalmente que Cataluña es un paraíso en que la integración de los colectivos inmigrantes es absoluta, etcétera. Estamos viendo imágenes de las madres, de las familias de los terroristas que nos remiten precisamente a una integración tan idílica. Es decir, es más bien todo lo contrario, es decir, comunidades absolutamente cerradas y en las que hay una Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalidad que en teoría se ocupa de validar a los imanes, es decir, de velar porque se adecúen a doctrinas o a la expresión de la doctrina más razonable. ¿Por qué? Porque hay una teoría mediante la cual las 80 mezquitas salafistas que hay en Cataluña, pues según el mayor de los Mossos, el señor Trapero, pues ahí no se radicaliza a nadie, porque eso dice que es una versión del Corán un poquito más, en plan la Sharia y todo esto, pero que ahí condenan la violencia. Bueno, pues todo ese discurso en relación a que la gente se radicalizaba en Internet y no tiene nada que ver con el Islam, queda absolutamente cuestionado. Oiga, en el corazón de Cataluña, a los pies del Pirineo, al lado del Museo Románico, del Monasterio Románico, cuna de la civilización, hay un colectivo de 500 inmigrantes
que viven como pueden vivir en algunos barrios de Badalona o en algunos barrios de Tarrasa o de Barcelona, absolutamente aislados. Y ahí nadie sabe lo que está ocurriendo. No se sabe si ni los niños están escolarizados, quién les da, quién los socializa, etcétera. Nada. Y eso es un fiasco y un fracaso absoluto de un modelo social que, en vez de integrar de verdad y asumir los problemas de frente, pues ha decidido establecer guetos. Un modelo nacionalista. Y después, en el caso de, lo que decía Tomás, en el caso de los ocupas, pues esa perspectiva de una sociedad encerrada en sí misma. Ahora se nos está vendiendo como si fuéramos criaturas, pues, un cuento idílico sobre la solidaridad entre la gente, los gestos de heroísmo, algunos pequeños gestos de heroísmo, que todo el relato está invadido por las hazañas de los Mossos de Escuadra, y esas otras, porque no investigan, no solo porque no atienden a la potencia de la explosión que se produce en un chalet apartado de la mano de Dios, sino porque rechazan la ayuda de la Guardia Civil de San Carlos de la Rápita, que acude al sitio diciendo, es que esto se ha oído en varios kilómetros a la redonda, un escape de gas no parece. Y a partir de ahí se produce un hueco, un vacío temporal, y después los atentados y la respuesta policial. Y hay un tercer factor, otra tercera pata a mí sobre este asunto, que es el de la Generalidad de repente ocupa el espacio que deja vacío el Estado. Y se erige en la única autoridad para dar información, para perseguir a los terroristas, para contextualizar lo ocurrido y dar las instrucciones. Claro, eso contrasta vivamente con el símbolo de los volardos, es decir, pero no vamos a poner volardos porque es una recomendación del Ministerio del Interior y nosotros vamos por el libre porque somos los mejores. Ese es un debate que luego abordamos, si os parece. Esa es una decisión del Ayuntamiento de Barcelona. No, también reprochando entre ellos este fin de semana. De la Generalidad, perdón, que te interrumpa, Javier, discúlpame. Mariana, es una instrucción de la Generalidad. El Ayuntamiento se limita a cumplir las órdenes de la Consejería de Interior de la Generalidad. Puigdemont, por cierto, decía que hoy, que va a reunir a la Junta de Seguridad también del Gobierno de Cataluña, probablemente, lo daba por sentado anoche en una entrevista en televisión, se va a mantener, pese a la petición de Interior, se va a mantener la misma decisión, que es la de no instalar esos volardos. Quería hablar precisamente... No, Tomás. es que hay una cuestión política. No se instalan volardos porque Cataluña es el mejor de los mundos, es un paraíso, no hay ningún problema. La integración es perfecta. La multiculturalidad funciona como no ha funcionado en ningún sitio. Entonces, en teoría, estaban fuera de cualquier tipo de peligro, no están en ninguna diana. En el momento que ponen volardos, reconocen que pueden tener un problema y les pueden atacar, y no lo quieren poner porque es negar la realidad y afirmar una realidad paralela que es la suya y es la que está vendiendo, me da la impresión. Decía que luego abordamos ese debate precisamente de ver hasta qué punto ha llegado el abandono del Estado o, por el contrario, si ha sido la Generalidad la que ha ido adueñándose de parte de las responsabilidades que no le correspondían en todo esto. Pero quiero saludar en este momento a Javier Arias Borque, compañero de Libertad Digital, es el responsable de la información de Interior. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Conocíamos este fin de semana que se mantiene esa alerta en España en el nivel 4 y dadas las lagunas que seguimos conociendo a través de diversas informaciones, hoy sin ir más lejos en la prensa, nos dicen no hay riesgo inminente de atentado. En eso estábamos también antes precisamente de este atentado. ¿Tiene razón el discurso o tiene coherencia el discurso que se está haciendo por parte de las autoridades al respecto de mantener ese nivel 4 de alerta? A ver, yo creo que tenemos que ver dos puntos, ¿no?, en este aspecto. En uno primero, es decir, evidentemente el riesgo inminente de atentado es el que se debería haber decidido o haber subido a ese nivel 5 el jueves por la mañana, cuando se reúne la misma valoración de la mesa de la amenaza terrorista. Lo que pasa es que no hay datos. Pero esa mañana, si hubiera habido datos, es cuando de forma inmediata se debería haber subido al nivel 5, ¿no? Y además, tenemos que tener en cuenta que los niveles de seguridad no tienen por qué aplicarse en todo el Estado. Es decir, tú puedes tener, si hubieras tenido los datos y hubieras conocido los datos de lo que ha pasado, de lo que había pasado en esa vivienda de Tarragona, ¿no? Podrías haber elevado el nivel 5, por ejemplo, solo en Cataluña o solo en la provincia de Tarragona, y no era necesario elevarlo a toda España. Yo creo que y el segundo punto que te iba a cuestionar,
nosotros tenemos un problema relativo de seguridad y es que nos faltan plazas por cubrir en policía y en guardia civil, y entonces nosotros no nos podemos permitir estar en el nivel 5 durante un periodo muy prolongado de tiempo, porque no tenemos efectivos, porque a la gente no se la puede tener trabajando de forma indefinida 16, 17 horas diarias, porque eso llega a unos niveles de cansancio que, al no tener unas plantillas amplias que te garanticen poder reforzar, o sea, poder reemplazar a esa gente, no la puedes mantener de una forma prolongada. Desde el desconocimiento, Javier, al respecto, pero de lo que se habla en el nivel 5, al menos lo que se traslada a la opinión pública, es que se echaría mano de militares también para esa función, con lo cual ese problema que hablas de falta de personal, de alguna manera, no sé si sería suplido, sería suplido con miembros del ejército a la hora de cubrir todas esas horas de vigilancia necesarias. No siempre, porque tú aumentas el despliegue. Efectivamente, creo que es exactamente la cifra 5.000 militares, ¿no? Uh-huh. Los que tendrías en todo momento preparados por si se necesita este nivel 5 o cualquier otras necesidades del Estado, no lo olvidemos. Pero, evidentemente, esos militares no pueden desplegarse por todo el territorio nacional, pero es que el número de personas que necesitas para un nivel 5 es bastante importante. Entonces, no tienes toda la gente necesaria realmente para aplicar de una forma alargada en el tiempo, muy prolongada en el tiempo, ese nivel 5. Es decir, España puede mantenerse en el nivel 5 durante 2, 3, 4 meses, pero prolongar más ese periodo sería complicado. Javier, por lo que te trasladan fuentes de Interior, de la Guardia Civil, de la Policía, de las Fuerzas de Seguridad, en definitiva, ¿hasta qué punto hemos estado solo, digamos, ante un caso aislado, entiéndase esto, en cuanto al error, me refiero, o hasta qué punto pueden darse más fallos así de graves, de que se pasen por alto de las Fuerzas de Seguridad células perfectamente organizadas y con esta capacidad, como se ha demostrado? A ver, es que hay que entender una cuestión, y es que atentar es muy fácil. Hasta ahora se ha venido haciendo un trabajo extraordinario, se han evitado atentados muy similares al que se cometieron en Barcelona. Ahora me estoy acordando del camionero de Irún, por ejemplo, que quería hacer un atentado similar. Se han evitado atentados similares, pero al fin y al cabo la seguridad al 100% es imposible. No podemos ser seguros al 100% ni en nuestra propia casa, porque no sabes siquiera si el vecino va a tener un problema con el gas y va a haber una explosión en ese sentido. Es decir, la seguridad al 100% no existe en ningún lado. Entonces, cuando hay una voluntad manifiesta de atentar y de acabar con vidas, es lógico que tarde o temprano alguna célula yihadista pueda llevarlo a cabo. También hay que ver que aquí partimos de un error importante. El miércoles por la noche, lo que pasa en la vivienda de Tarragona es fundamental. Todos los expertos te dicen que una vez hay explosiones, hay material explosivo en una explosión, que no se produce únicamente por el gas, todo es muy diferente. El humo es diferente, la forma en la que se produce la explosión y luego quedan los restos es diferente. Por lo tanto, digamos que si de inicio hubieran ido TEDx esa misma noche de los Mossos a Tarragona, estaríamos hablando de otra historia. Pero también es cierto que las explosiones de gas son algo recurrentes, por lo cual el error, digamos que puede ser relativamente normal, teniendo en cuenta que lo que no esperabas es que tuvieses esa gran célula que se te ha escapado y que ha estado delante de los Mossos de Escuadra, que recordemos que son los que tienen la competencia de seguridad en Cataluña, delante de sus narices. En cualquier caso, habría que preguntarse si los protocolos, por ejemplo, ante cualquier explosión de gas recurrente, como dices, porque pasa todas las semanas y en varias ocasiones, tendría que ser de darle normalidad, o al contrario, por seguridad, en esto como en tantas otras cosas, ir directamente al control de asegurarse que no es algo más que una explosión de gas, como en tantos controles que quizás se hace necesario reforzar en los mismos protocolos. Claro, los expertos de los Mossos de Escuadra, creo recordar que llegan a la 1 de la tarde del jueves. Es decir, estamos hablando prácticamente de
4 horas antes. No, de 14 horas. 4 horas antes y 14 horas después. Y 14 horas, y 14 horas antes del atentado y 14 horas después de que aquello se haya cometido. En 14 horas a día de hoy, cuando eres miembro de una célula yihadista y te encuentras con un percal así, evidentemente tienes mucho margen. Además, perdona, pero en Cataluña las explosiones de gas han sido una fatalidad, no una fatalidad, una desgracia muy corriente, sí. Sobre todo en otro tiempo, hace 20 años eran continuos. Y entonces hay mucha experiencia. Se sabe perfectamente cómo se desenvuelve. Es decir, que el color del humo que produce la explosión es distinto que de un explosivo. En efecto, del cómo se hunde la casa es distinto. Y sí, lo que parece es que sí, un TEDx habría distinguido inmediatamente que aquello no era gas. Al margen, yo no sé si había canalizaciones de gas en esa urbanización, que seguro que no. Y para una explosión de butano era demasiado fuerte. Bueno, en cualquier caso, son días para seguir al detalle las informaciones de los compañeros que además controlan el detalle de lo que se está hablando, como es el caso, porque se habla de explosivos en concreto, de situaciones, de protocolos, y por eso le remitimos también a la información, en este caso de Javier Arias Borque, compañero de Información de Interior de Libertad Digital y de Radio. Javier, gracias, un saludo, un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo. Luego, si os parece, seguimos analizando estos y otros asuntos. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Vamos al Corte Inglés. Vamos al Corte Inglés, que además, mira, vamos con la vuelta al cole ya, Javier, y tenemos un 3x2 en camisetas, pantalones, sudaderas de freestyle, para que lo combinen como quieran, pues 3 camisetas, 2 pantalones y una sudadera, una camiseta y 2 pantalones, en fin, como más les guste, y también un pack de zapatos y deportivas por 39,99. Es la vuelta al cole más sencilla que nunca, porque se acerca ya septiembre. Está ahí, está a la vuelta de la esquina. Securitas Direct, Vanessa. Pues estamos en pleno verano, se esperan 80 millones de desplazamientos estas vacaciones, los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas vacías. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detención anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama ahora al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900. Es La Mañana de Federico. Es radio. Muy buenas. A ver, quería contratar un seguro de estos de... Tengo un amigo que tuvo un accidente con la moto y desde entonces pues no ha vuelto a trabajar. Y no sé, yo también voy con moto y toquemos madera, pero es que no me gustaría que me pasase también lo mismo. De vida, un seguro de vida. Eso. Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 € al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es. Hablemos del jamón. Cariño, no te olvides de la fiesta del viernes, que somos un montón. No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a tujamondirecto.com para cortar a cuchillo, como a mí me gusta, y además me han regalado 5 litros de vino. ¿5 litros de vino? Genial, para el tinto de verano. Cariño, estás en todo. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028. Estás escuchando Es Radio. Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Soy Sofía Budgen y si recomiendo Nugela en Sulé es porque en cada lavado estimula el crecimiento del cabello y anoto más pelo y más volumen. Nugela en Sulé, deberías probarlo. Es la mañana. Es radio. Acabamos de llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Bueno, el tiempo para hoy, antes de seguir ahondando en asuntos de actualidad. Cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Algunos intervalos de nubes, si acaso en el Cantábrico, el Estrecho, el litoral catalán, en Canarias. Suben las temperaturas. Hoy, sobre todo, suben también en Canarias y en el norte de la península.
hasta el punto de que se lleva la máxima Orense hoy con 41 grados, es la máxima nacional, más que en Andalucía. La mínima Lugo y Bilbao 12 grados, bueno, y en Madrid nos quedamos en los 37, que no está mal. Ayer ya comenzaba... Ciudad muy calurosa, Orense, contra lo que pueda parecer, para quien no haya estado, pero... Es tropical. La tropical Orense, dice siempre Federico, y la gelida Lugo, que es la que tiene la mínima. Y además, capitales... gallega las dos, provincias limítrofes y de contrastes en una jornada como la de hoy. Bueno, vamos a seguir con informaciones. Silvia, una que llama especialmente la atención al hilo de lo que estábamos diciendo, es como pues, en Cataluña, también lo decía Pablo antes, se ha estado mirando para otro lado durante mucho tiempo, no solo mirando para otro lado, sino acudiendo a esas mezquitas, muchas de ellas de las más radicales, y así están señaladas por los expertos en seguridad, pero acudiendo a hacer campaña, por ejemplo, por la independencia. Sí, buscando apoyos para el llamado proceso en cualquier sitio. Y un ejemplo es lo que nos encontramos hoy en OK Diario, que dice que la Asamblea Nacional Catalana celebró un acto independentista en la mezquita desde la que operaba la célula del imán de Ripoll. Hace referencia a un informe del Ministerio de Interior datado en abril de 2015, seguramente ahora habrá aumentado, en el que dice que solo en Cataluña hay 50 mezquitas desde las que se lanzan mensajes salafistas. Y entre estas mezquitas está, por ejemplo, la de Vilanova i la Geltrú, Sal, que está en Girona, Reus y Torredembarra. Bueno, pues la Asamblea Nacional Catalana eligió en mayo precisamente la mezquita de Alfurcán, en Vilanova i la Geltrú, para celebrar un acto con el que pretendían atraer a su causa, al proceso independentista, a la población inmigrante de origen musulmán. ¿Cuál fue el mensaje que utilizó la Asamblea Nacional Catalana en esta ocasión? Bueno, todos seremos fundadores de un Estado nuevo en el que disfrutaremos de los mismos derechos, oportunidades y deberes. Ya llevan de eso, ya llevan años. Llevan mucho tiempo en eso. Años. O sea, la Fundación Nous Catalans. La Fundación Nous Catalans, todo el trabajo de Ángel Colom en el trabajo de Colom dentro de Convergencia, efectivamente, el antiguo militante de Esquerra. Porque además para ellos es la inmigración, entre otros peligros, afecta a su pretensión de que el catalán sea la lengua hegemónica en Cataluña, ¿no? Porque, bueno, pues naturalmente muchos de los inmigrantes adoptarán el castellano. Por eso se privilegia la inmigración norteafricana y se procura poner trabas a la hispanohablante, evidentemente. A un colombiano pues aprenderá catalán porque es fácil, por otra parte, y si estás en la calle pues acabas hablando en catalán, no es nada complicado, pero en fin, no va a ser una prioridad. Pablo. Pero bueno, Pablo lo sabe perfectamente. Yo que acabo de venir de San Pere Pescador, esto, pues, evidentemente, todos el símbolo de la integración es hablar catalán. Si eres hablar catalán, eres un monito bueno, y si no hablas catalán, pues puedes ser sospechoso. Y entonces, bueno, así es. Pablo lo sabe muy bien. Yo me he fijado en los carteles que exhiben las familias de los terroristas y las organizaciones de musulmanes, son todos en catalán, no tenemos no tenemos miedo. Para ellos la integración pasa por el cedazo del catalán, no tiene nada que ver con la inversión lingüística. En su caso es todavía más radical porque carecen de un entorno familiar que les pueda corregir las deficiencias de la ausencia absoluta de castellano. Por eso en algunas crónicas explican, ¿no? Es que este chico, el que estaba fugado, pues habla en catalán perfecto. Dices que, pues claro, porque tiene dos fuentes de adoctrinamiento, la escuela y la madrasa, es decir, la escuela catalana y las aulas de refuerzo, porque estos chicos todos habían pasado por aulas de refuerzo, algunos habían nacido aquí, otros sus padres se habían ido a nacerlos a Marruecos. Entonces, esas aulas de refuerzo por un lado, y después por otro el adoctrinamiento del imán, absolutamente descontrolado por parte de las autoridades, porque claro, es que es fácil de detectar que alguien tiene antecedentes penales, y más cuando da clases de árabe, por ejemplo, a 80 niños de la comunidad de magrebí en Ripoll, ¿no? Y luego es el caso de Ripoll, es decir, es como han tapado toda esta historia, es decir, cómo tapan, por ejemplo, la presencia numerosísima de colectivos magrebíes encerrados en sus propios barrios, y con es decir, y que tienen el punto del nexo de unión en lo que son las fiestas populares, las verbenas y los castellers y el 11 de septiembre. Ellos además, esas personas, muchas de ellas,
para España es reciben una información de primera mano mediante la cual España no existe. Es una cosa que invadió Cataluña hace muchos años, pero que está ahora ya en vías de desaparición. Y eso se fomenta, como decíais, como hablabais antes, Mariano, citaba el caso de Carlos Rovira o Tomás. Este señor tuvo una delegación en Rabat y otra con una extensión en Casablanca, que era una oficina de captación de trabajadores de la Generalidad de Cataluña. Sí, Colom. Ángel Colom, sí. Oye, además es que si hablas catalán, es decir, tienes trabajo asegurado. O sea, no hay un magrebí que hable catalán perfectamente que necesite hacer más carrera, en principio. ¿Quién le va a dejar fuera? Hay novedades importantes al respecto de la investigación. Parece que sobre el principal sospechoso hasta ahora, que en teoría, según las informaciones que conocíamos ayer al menos, sigue huido. Es lo que dice la policía y creo que es lo que sigue diciendo. Sigue diciendo eso el consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, confirma que sigue en búsqueda en todos los países europeos, pero la novedad es que confirma que él, Younes Abouyaboud, es el conductor de la furgoneta que el pasado jueves acabó con la vida de al menos 14 personas en las Ramblas de Barcelona, y siguen, como decimos, buscándole orden de búsqueda y trabajan en la hipótesis de que él solo él habría sido el conductor, no habría ninguna otra persona más en este caso, por tanto. Aquí está otra historia que es la escapatoria de ese escenario del atentado desde las Ramblas, se decía y lo hablábamos antes y hoy la prensa lo detalla, a través de la Boquería, llega después a la plaza de la Universidad en Barcelona. De salir de las Ramblas, si sales de las Ramblas cruzando el mercado de la Boquería, estás en la plaza de la Universidad en 5 minutos. Quizá muchos... Y además por zonas poco transitadas. Se preguntan cómo en ese momento alguien que ha salido de esa furgoneta huyendo, pero claro, antes en ese momento, obviamente, a lo que estaba la gente alrededor era la gente herida, la gente fallecida, tirada en el suelo, y ese momento de terror. Enseguida seguimos. Abierto la bolsa. Manuel Llamas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos una recomendación antes. Sí, efectivamente, si quieres aprender a operar en bolsa como los profesionales, te recomendamos el máster online en inversión y trading que imparte estrategias de inversión. Te van a enseñar a tomar decisiones a corto, medio y largo plazo. Tendrás a tu disposición un profesorado de prestigio y atención personalizada durante los 9 meses que dura el curso. Entra en libremercado.com y apúntate. Ahora mismo tienes un descuento del 8% hasta el 31 de agosto. Además, por ser socio del Club de Libertad Digital, tienes un descuento adicional de 100 euros, así que aprovecha la oportunidad que te brindamos. Teléfono de contacto 91 523 9722, 91 523 9722 o entra en libremercado.com y apúntate. Gracias, Manuel. ¿Resultados de la bolsa? Bueno, no termines todavía, que te doy las gracias demasiado rápido. ¿Cómo abre la bolsa? Pues abre al alza, está subiendo en estos momentos un 0,47% según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Hay que recordar que el parqué retrocedió un 0,56% el pasado viernes, situándose por debajo de los 10.400 puntos, una jornada marcada por esos terribles atentados en Cataluña, con los grandes valores y el sector turístico a la baja. Pese a todo, la bolsa española ganó un 1% semanal por la relajación de las tensiones entre Corea y Estados Unidos y la subida de la banca. Y por último, señalar que la prima de riesgo también amanece a la baja e inicia la sesión en 113 puntos básicos. Gracias, Manuel. Ahora sí, tenemos mucho que comentar. Por ejemplo, hasta en el conteo de víctimas ha llegado el criterio separatista, entre otros muchos asuntos que vamos a destacar enseguida. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. La frase, desde luego, tiene un comentario, es el lema, nacido espontáneamente en las manifestaciones de este fin de semana, ese no tenemos miedo, decimos, tiene un comentario por varios asuntos. Primero, por el fondo de la cuestión, porque obviamente, ¿quién no piensa cuando sale a un lugar muy concurrido de una gran ciudad en estos días y antes de estos días? ¿Quién no piensa esa posibilidad abierta de que haya un ataque? Lo venimos pensando pues desde que es una constante en los últimos 3 años en tantos lugares de Europa. Eso por un lado. Y por otro, cómo esa frase, Pablo, estás contando en Libertad Digital, se ha convertido en referente, pero para llamar al referéndum a los independentistas. Sí, ha habido todavía persisten las dudas sobre si el grito fue espontáneo o fue planificado. No hay espontaneidad. En la política no hay espontaneidad, como sabes, Pablo. Carecemos, como diría Trapero, yo no tengo pruebas. Eso ahora mismo seguimos investigando, pero
Está claro, es decir, hay una esto es una campaña propagandística de la generalidad, de un alcance no visto hasta ahora. Es decir, enseguida los atentados son una circunstancia que digieren rápidamente y convierten en la demostración, por un lado, trampolín. Claro, exacto, y en la demostración de que el Estado de España, el Estado no existe, B, no lo necesitamos, C, nos hemos convertido en el asombro mundial. Y entonces por varias cosas. Por uno, porque tenemos unos Mossos de Escuadra que en fin, abaten terroristas a pares. Después, aunque luego se escapan, o sea, hay un cerco policial y se escapan, y ya no se sabe si ya el problema ya es un problema de índole europeo, ya ha dejado de ser catalán y español. Y después, bueno, pues todo eso en medio de un contexto de víctimas y de muertos sin identificar, de Romeva, del ministro de Exteriores, presumiendo de que, en fin, de sus contactos con el ministro de Exteriores francés o con el presumiendo de ministro de Exteriores, cosa que no es, ¿no? Sacando, o sea, con una actividad inusitada en redes sociales, con todas las televisiones y medios soberanistas, extendiendo además auténticas fatuas sobre lo que se puede y no se puede decir, hasta el punto que yo creo que lo más desacomplejado que hemos leído en estos últimos días pues era la versión de Le Figaro, diciendo, oiga, es que esto pasa en un contexto de división de la sociedad y en el que las autoridades catalanas solo tienen un objetivo, que es la independencia, todo lo demás no les importa. Pues eso, decir eso, es pecado, es un pecado y es una muestra de que España es miserable y de que, en fin, y ese es el discurso e irremediablemente la fractura social está servida y vamos a un choque en el que ya no solo están en juego, no es un choque institucional, es que empieza a haber, con perdón de la expresión porque es muy coloquial, muy mala leche entre en el periodismo, en la política y en los ámbitos que trascienden en los medios de comunicación. También hay mucha mala leche en determinados barrios en los que hay una convivencia cogida con pinzas entre personas de aquí y personas no de aquí. De todas formas, Pablo, me ha parecido muy interesante que antes has apuntado al control social en todo lo referente a las mezquitas, a los imanes, como que, bueno, al parecer es el cerebro de los atentados. Y estaba recordando, y estaba buceando ahora un poco en las hemerotecas, supongo que lo recordaréis, que después del 11M, el primer ministro del Interior de Zapatero y fallecido, José Antonio Alonso, propuso, en fin, llevar a cabo algún tipo de control efectivo sobre las mezquitas. Me dio mucho las palabras, dijo que naturalmente la Constitución, pues como no puede ser de otra manera, garantiza la libertad religiosa, pero que, bueno, hay que llevar un control del mensaje que se transmite en esos centros. Y curiosamente el Partido Popular, recién aterrizado muy bruscamente en aquellos momentos en la oposición, en concreto el señor Acebes, se opuso, fue muy muy severo y muy crítico con esa iniciativa del gobierno socialista que quedó en agua de borrajas, pero José Antonio Alonso ya apuntó a la necesidad de implementar algún tipo de control sobre el mensaje que se da en esos lugares de oración y sobre las personas que trasladan ese mensaje. No sé qué os parece. Bueno, a mí el mensaje que se traslada en esos centros de culto es uno en el rezo y es otro en el día a día, en la labor de captación y de adoctrinamiento del imán, es decir, con lo cual se puede estar presente en la mezquita, asistir a un rezo absolutamente ortodoxo y después los tiros van por otro lado. En las clases de árabe. Exacto, sí. El imán es un personaje que claro, no solo es un guía espiritual, es una especie de guía, de introductor en muchos otros ámbitos. Claro, es que además para rezar un buen musulmán reza en árabe, no bueno o malo, no solo se reza en árabe, por lo tanto tienes que conocer mínimamente el árabe, si no no puedes leer las palabras del profeta. Y a partir de ahí entra un control que depende, en el caso de las comunidades de rezo islámicas, de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña. Claro.
y que se ocupa de que todo responda, que todo vaya por sus cauces. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido una cosa que se expresa perfectamente en los comunicados de condena de la Generalidad, del Ayuntamiento y de los partidos separatistas y de algunas organizaciones de izquierda no necesariamente separatistas, que desaparece el concepto islámico o islamista en todas esas condenas. Esto es un atentado fascista, y como todo es fascista, pues y entonces lo que ocurre en las mezquitas pues sigue siendo un auténtico misterio, porque esa Dirección General de Asuntos Religiosos y lo que cuelga de todo eso y lo que cuelga de la Generalidad es una rendición absoluta en términos de lenguaje, es decir, y una ocultación de la realidad de la manera más primitiva posible. Es decir, no, es un atentado, no confundáis, no caigamos en la islamofobia. Esto es ya han empezado. Ayer mismo, Pablo, en los medios, sobre todo en los medios proindependentistas, en el ara.cat, me parece que también en el Pundawi, alguien había disparado a un musulmán, porque a mí me da la impresión de que era una reyerta como tantas, pero el que había recibido la bala era un musulmán. Bueno, pues ya era un ataque fascista. Al parecer no era un ataque fascista, sino un ajuste de cuentas. Era en un barrio de Barcelona, sí, en San Andreu, me parece. Sí, se había producido un incidente relativo a la delincuencia. Inmediatamente, es decir, ya como la víctima era un musulmán, pues era un ataque fascista. En cuanto al no tenim por, es decir, eso es absurdo. Es decir, ¿cómo que no tenemos miedo? Es decir, el heroísmo o la decisión de una sociedad de enfrentarse a un riesgo terrible para su vida y para su propia supervivencia no se manifiesta porque no tengas miedo. El miedo es una algo absolutamente humana y racional. Mecanismo de defensa que se manifiesta porque vences el miedo. El héroe es el que tiene miedo, y a pesar de que tiene miedo, seguro, ese señor que se queda con un niño en las ramblas seguramente tiene miedo, pero tiene más miedo a ser una bestia que no se apiada de un niño que se está muriendo. Es decir, esa convicción le hace vencer al miedo. Lo del no tenim por realmente es... Sabater hacía con mucho ingenio y un sarcasmo terrible, del no tenim por pasaremos al no tenim porc, al no tenemos cerdo, y que viene a decir lo mismo que dice Federico en su artículo. Al final estaremos fuera, no tendremos ningún problema con los musulmanes, porque aquí todo va a ser... Ese intento de aprovechar toda esta situación para dar los mensajes independentistas está hoy ampliamente señalado en la prensa, Silvia. Sí, el diario ABC hace un repaso muy interesante por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, desde esas polémicas declaraciones del viernes del consejero de Interior de la Generalidad, Joaquim Forn, que hacía distinción entre las víctimas catalanas y del resto de España, cuenta, y que ayer intentaban justificar en algunas declaraciones en medios, diciendo que que señalaban que eran catalanas, pero que formaban parte... sin haber dicho previamente 4 españoles, desde 2 de ellos catalanes, que ahí sí que hubiese tenido a lo mejor algo de sentido. Hablamos también de las banderas. De la Asamblea Nacional Catalana este fin de semana ha pedido al Metro de Nueva York que no utilicen la bandera española para homenajear a las víctimas y al resto de heridos. Dicen que tienen que utilizar o la señera o la estelada, e incluso a través de las redes sociales desdeñaban también la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, diciendo que el mérito era todo de la Guardia Urbana y de los mozos de escuadra. Lo hablabais antes, también es Raúl Romeva haciéndose pasar por ministro de Asuntos Exteriores ante los responsables de Francia y de Alemania, y lo más llamativo también, la CUP politizando ya la manifestación del próximo sábado, diciendo que si el rey o el presidente del gobierno se les ocurre ir a esa manifestación en Barcelona, que desde luego ellos no van a ir. Había un caso que me llamaba mucho la atención anoche, porque no sé si habíais leído que se atribuía al mozo de escuadra que había batido a los terroristas en Cambrils el haber sido legionario y haber estado formado en la Legión. Y de ahí que muchos estuviesen sacando pecho en toda España, destacando el valor de este legionario. Y ayer, una información de agencia, a última hora de la noche, simplemente salía el titular, decía: el mozo de escuadra llevaba 11 años en el cuerpo.
no decía más, como que alguien tenía la necesidad de explicar que Sí. eso fue hace mucho tiempo y que el arrojo había sido por no había aprendido a disparar, pecadillos de juventud, sí, ¿no? pero llamaba la atención que la información de Teletipo fuese simplemente eso. Sí. Era Sobre el esto, titular sí. con la necesidad de aclarar. Sobre esto Tomás y Pablo saben mucho más que yo, y creo que con Pablo, y está Fernando Lázaro el otro día, lo hablamos, Javier, hace 2 semanas. Evidentemente, Cataluña, entre las competencias que tiene esa comunidad autónoma, está el de una policía autonómica propia, lo cual no quiere decir que sea una policía enteramente catalana y que no esté bajo el control del Ministerio del Interior en ciertas cuestiones. Y además, por otro lado, la sociología de ese cuerpo autonómico, de los Mossos, entre ellos hay muchos hijos de policías, muchos hijos de Guardia Civil, como es lógico, porque las vocaciones... Además ganan más. Las vocaciones se maman... Sí, esa es otra cuestión, efectivamente, pero las vocaciones se maman en casa muchas veces, y por lo tanto la composición sociológica del cuerpo autonómico de policía no es seguramente la que les gustaría a los nacionalistas o con la que soñarían los separatistas. Bueno, pero ya se han ocupado de que sus portavoces respondan perfectamente. Y de sus mandos. Sus mandos y portavoces respondan perfectamente a lo que debe ser una policía catalana. Sí, porque aquí ya esto no es un problema ya de competencias. Esto es que la policía catalana, según ellos, está dando un ejemplo al mundo que está el FBI absolutamente asombrado de estas operaciones y de estas evoluciones. Y es lo que decía Javier, Teletipo, para explicar que lleva 7 años de 11 de ejerciendo de mozo. Pues hay de todo en los Mossos, y hay guardias civiles y es policías nacionales que estaban en Cataluña cuando hubo el traspaso de competencias y dijeron, aprobaron las oposiciones, porque entre otras cosas cobra bastante más un Mosso de escuadra o una chancha que un agente de un cuerpo de seguridad del Estado. Responde, supongo, a la mentalidad de la sociedad catalana y a la variedad de la sociedad catalana. Lo que ha cambiado, ¿verdad, Pablo? Porque cuando se retira la Guardia Civil de los pueblos de Cataluña, sobre todo los pueblos de Gerona, la gente no quiere que se vaya la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba perfectamente integrada en los pueblos, jugaba la manilla con los abuelos a las cartas, que le echaba la partida. Vamos, y luego no hubiera explotado un chalet, así que, es decir, antes ya los habrían controlado. La Guardia Civil, todo lo que pasaba en el pueblo. La Guardia Civil, aún así, tiene un prestigio en Cataluña enorme, porque el antecedente previo temporal, ¿no?, a todo este drama es el aeropuerto. Estábamos ocupados con el aeropuerto y con lo de la aprobación de la ley del RFE. El aeropuerto estaba poniendo de relieve una cierta eficacia del Estado. En esa batalla de la comunicación, la gente aplaudía a la Guardia Civil, e incluso recordar que hubo una manifestación en contra de la CUP, que se encontró de frente con una contramanifestación imprevista de gente aplaudiendo a la Guardia Civil. Ahora ha cambiado el relato, es decir, tratan de cambiar el relato para que la Guardia Civil sea una especie de verruga que hay que eliminar, y con los Mossos de Escuadra nos bastamos y nos sobramos. Antes hablabais del ejército y del nivel 4 o del nivel 5 de alerta, tirando a lo mejor es una interpretación un poco primitiva, pero aquí no se va a decretar el nivel 5 de alerta jamás, porque eso implicaría ver, además de Mossos patrullando por la estación de Sants, ver unos militares españoles, que también seguramente causarían una cierta simpatía por parte de la gente, porque probablemente les ayudaría a no tener miedo, porque matar es muy fácil, pero la gente se siente más protegida cuanto más uniforme ve a su alrededor, y ahí hay una dejación del Estado clave, que es clave, es decir, que además se pliega a las condiciones que le impone la Generalidad el día después del atentado, y dice no me saques el ejército a la calle porque no hay un riesgo inminente. Dice, no hay un riesgo inminente, no, es inminente, latente, por delante, por detrás y por todos los lados. Es decir, la propia sobreactuación informativa de la Generalidad es un elemento que avala la idea de que hay que el riesgo de atentado. Habláis de dejación del Estado enseguida. Vamos a repasar lo que dice hoy en los artículos en la prensa catalana Mariano Rajoy. También hay una entrevista al ministro de Exteriores. Antes tenemos una noticia de interés general de la ONCE. Alfredo Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días.
Hoy os hablo, pues bueno, de que según la lista Forbes, la actriz estadounidense Emma Stone es la actriz mejor pagada. Con unas ganancias de $26 millones entre junio de 2016 y junio de este año, Emma supera a la que ha liderado esta lista durante 2 años seguidos, que es Jennifer Lawrence. En el top 10 se encuentran intérpretes como Jennifer Aniston, Charlize Theron y Emma Watson. Este listado deja entrever la gran diferencia salarial en Hollywood entre actores y actrices. Dwayne Johnson fue el actor mejor pagado el año pasado, ganando un total de 64,5 millones, más del doble que Emma Stone. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, hoy decíamos, le vuelve a tocar a nuestra clase política en varios frentes. Por un lado, esa reunión del pacto antiyihadista, decíamos, con ausencias marcadas, con los que asisten simplemente como observadores, Podemos, nacionalistas y compañía. Se reúne también la Junta de Seguridad en Cataluña, insistimos, lo decíamos antes, sin que el gobierno de Cataluña vaya a hacer caso a la recomendación de Interior de instalar esos volardos. Y aparte, bueno, pues todo lo referente a las víctimas, faltan 2 por identificar, si no me equivoco, Silvia, y es uno de los asuntos de los que hoy vamos a estar pendientes. Sí, se supone que a lo largo de la mañana de hoy el equipo forense ya va a terminar de determinar la nacionalidad de esas 2 víctimas. Recordemos que la última fue ayer, ese pequeño australiano que en un primer momento se había dado por desaparecido. El sábado los Mossos matizaban que no había estado en ningún momento fuera del control de las autoridades. Es cierto que no matizaban si estaba entre las víctimas o si estaba ingresado en algún hospital. Han estado esperando a que llegase su padre desde Australia para comunicarle la noticia del fallecimiento. Sobre esto y también del paradero de ese terrorista huido vamos a estar hoy muy pendientes, pero también de las reuniones que vamos a tener hoy hablando sobre seguridad. Hoy, por ejemplo, Mariano Rajoy también ya como previa a esta reunión que se va a mantener en el Ministerio del Interior, capitaneada por Zoido, escribe un artículo en los diarios catalanes La Vanguardia y El Periódico y dice que juntos contra la amenaza terrorista recuperaremos nuestra libertad. Destaca además que debemos estar unidos en el dolor, en la respuesta. Tengamos las ideas que tengamos, dice el presidente, votemos a quien votemos y discrepemos en lo que discrepemos. Quienes creemos en la democracia y en las sociedades libres y abiertas estamos llamados a permanecer unidos en la defensa del legado de la civilización contra la barbarie, del fanatismo, el odio y el terror. Y lo decías también antes, también hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, que ha estado este fin de semana, por cierto, también en Cataluña, rendiendo homenaje a las víctimas, ha concedido una entrevista al diario El País en el que dice que se va a ampliar el compromiso de España a la lucha contra el Estado Islámico, que este va a ser uno de los asuntos que va a estar sobre la mesa en la Casa Blanca cuando Rajoy se reúna en próximas fechas con el presidente Trump. Vamos a poner soldados en el frente. Cada vez que llega tristemente una circunstancia como la actual de un atentado que afecta a un país occidental, a un país de nuestro entorno y en este caso al nuestro, está el mismo debate. Por un lado, el de saber que obviamente pues con los buenos deseos que estamos viendo no basta para hacer frente a esta guerra, que lo es y que hasta el momento nos están ganando, y por otro, qué medidas realmente afrontar, Tomás. Es que no sé, cuando lo que toca a España es una cosa siempre complicada. O sea, primero te produce horror lo que ha ocurrido, o rabia, pero al cabo de 3 días estás, yo al menos, lleno de tristeza. ¿Cómo es posible el espectáculo grotesco del pacto, de la reunión de hoy, del pacto antiyihadista, donde hay unos señores que están de observadores, como si estuvieran en un circo? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que están de observadores? Usted o está comprometido o está fuera. O está fuera, sin más. Primero, para que la gente sepa que usted está fuera. Para que la gente sepa a quién está confiando sobre su seguridad. No, es que no tiene mucho sentido esa postura, efectivamente. Es que no tiene sentido. O uno está en el pacto, o se tratan en esas reuniones, se tratan temas muy delicados, o no sirven para nada. Y si se tratan temas muy delicados, no puede haber gente que esté de oyente. Podemos es muy libre de no firmar, a mí me parece lamentable, ¿no? Que un partido de los importantes... Es muy libre de hacerlo, pero que la gente que les vota sepa que no lo firma. Exactamente, y que no porque la imagen hoy será, después de la reunión del pacto antiterrorista, una comparecencias de los portavoces de todos los partidos. Y efectivamente, Tomás, pues
no queda claro efectivamente ese estar pero no estar. Entonces Podemos es muy libre de no firmar, pero si no firma, si no tiene un compromiso con ese pacto, no tiene mucho sentido que acuda a las reuniones. De todas formas, Javier, es verdad que en días como estos lo vemos todo con mucho pesimismo y el impacto del terrorismo siempre es muy fuerte, como conocemos en España por ETA. Pero bueno, la batalla esta batalla nos la gana en esta batalla concreta de haber atentado en Barcelona, de haber provocado muertos y haber provocado heridos. Pero bueno, la batalla global contra el Estado Islámico se está ganando, por supuesto. Es decir, el Líbano ha recuperado ahora un tercio. Hay otra operación hoy en Irak. El problema es la batalla social. La batalla social y cultural aquí en Europa. Eso sobre el modelo de sociedad occidental. Las guerras occidental. importantes son las guerras culturales. Claro. Y esa sí es la que estamos perdiendo. Ahí sí, y eso sí que es un problema. Pero en todos los sentidos, porque cuando estamos hablando de que la Generalitat, en mi opinión, aprovecha políticamente, después de los titubeos, del caos informativo que se vivió, que Pablo conoce perfectamente, porque ya no se sabía qué era aquello, es decir, si había secuestros con rehenes, si no había secuestros con rehenes, si eran 15, si eran 3, si era 1, si era... o sea, era un lío. Aquello, y además fue un desastre. Es decir, da para hacer una tesis sobre sobre información y... El primer atentado con Twitter en España. Y medios, exactamente. Sí. No, pero el primero que utilizan también, al mismo tiempo, en paralelo, que utiliza políticamente el atentado es el gobierno. Es decir, el gobierno que dice que se ha atentado contra catalanes o contra Cataluña. No se ha atentado contra Cataluña, se ha atentado contra Occidente, contra niños del otro lado del mundo, australianos, americanos, una de las ciudades más conocidas fuera de España. Pero ¿de qué estamos hablando? Se habrá atentado contra España, pero porque está en Occidente. Y se ha atentado en Barcelona, que es uno de los... Pero... O sea, aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid al atentado contra los catalanes. Oiga usted, que no ha sido contra los catalanes, ha sido contra Europa, contra Occidente, contra nosotros, contra todos, ¿no? Sin catalanes, sin hacer distinciones entre si son catalanes, españoles. Turistas o residentes en Barcelona, ¿no? Yo quería aportar, me da un poco de vergüenza el término, está todo más, pero en la guerra cultural, lo de la CUP es terrible. Que la CUP diga que el rey, que no va a la manifestación si está el rey, porque el rey es amigo de los jeques que financian. Es mejor que no vayan. Y no, ya sé que no vayan, pero y que no pase nada. Es decir, que Puigdemont diga, oiga, no, tendríais que ir. No, aclare usted que está diciendo que el rey es cómplice de los atentados de Barcelona y que el capitalismo que encarna el gobierno financia ese terrorismo. Terrorismo fascista. Pero eso lo tienen que aclarar. Si Lenin levantara la cabeza y le quitan la primogenitura. Por Dios. Esa gente que hace carteles tan simpáticos barriendo a todo el que quieren barrer y no condenan el atentado y lo que hacen es condenar al rey y al gobierno. Es que esto hablamos de que es la Batasuna catalana, pero a mí me parece que va un paso más allá, incluso, que Batasuna en los peores momentos de ETA y todas aquellas... Sí, porque estos son impunes. En Batasuna ya sabíamos que eran siniestros, que eran asesinos en potencia. No, estos no. Estos son, pues no sé... Por cierto, destacar también idealistas. Que se conocía este fin de semana que en el Ayuntamiento de Pamplona en Común, se ha negado también a utilizar la palabra condena para rechazar esos atentados. Es el argumento que usaba siempre Batasuna, diciendo que ellos no son jueces para condenar, y rechazaban ese comunicado común. En este caso llama más la atención, teniendo en cuenta eso, que es un atentado aquí en España, que en Barcelona gobierna pues un grupo similar, afín a del entorno de Podemos, y tampoco se han sumado en ese caso. No, pero estamos en eso, quiero decir, eso no ha pasado en Inglaterra, no ha pasado en Francia, no ha pasado ni siquiera en Bélgica, que es la capital del vacío. Es un país o 30 países en uno. No ha pasado en ningún sitio. Esto es lo más triste, yo creo. Lo más triste es que se esté haciendo política sobre los 15 muertos de ahí. O sea, ahí sí que le estamos dando toda la ventaja a esta gente.
que se empiece a hablar de la islamofobia. ¿Pero qué islam? ¿Pero qué me está usted diciendo? ¿De cuándo acá? Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, que hay que de los múltiples frentes que presenta todo este asunto, todos los atentados, es decir, el gobierno tiene un problema de comunicación, a mí me parece evidente. Es decir, yo confío y supongo, y además estoy convencido, no supongo, estoy convencido que la Guardia Civil y la Policía Nacional están cumpliendo sus funciones de manera absoluta en Cataluña, en la persecución de este atentado y en el control de la investigación, y entiendo que a nivel técnico debe haber una cierta coordinación entre policías, a pesar de que se registran pequeños incidentes, se registran incidentes competenciales cada 2 minutos, vale, hasta ahí de acuerdo, pero hombre, lo que no tiene un pase es lo que decía Tomás, es la tolerancia frente a la CUP. Es decir, oiga, el gobierno de la Generalidad lo que tiene que primero es renunciar al apoyo de esta gente, a pesar de que entonces pierda la mayoría absoluta, pues son 10 votos cruciales. Si se quiere ganar mínimamente la batalla contra el terrorismo, porque una batalla contra el terrorismo, lo decía el otro día el Figaro, es decir, no la puedes librar si no respetas el Estado de Derecho. Y lo que tenemos delante son unos grupos que no respetan el Estado de Derecho y que están dispuestos a vulnerar la Constitución para llevar a cabo su propósito, el 1 de octubre, un referéndum. Sí, pues a partir de ese problema conceptual, el atentado tiene una onda expansiva, aunque no fueran bombas, mucho mayor. Y es la división, pero una división, yo no hablo de la unidad del minuto de silencio y de la misa en la Sagrada Familia, no, de una división real. Están unos y otros en escenarios absolutamente dispares, y el gobierno no comunica, no vende, no se presenta en Cataluña. Es decir, Dastis ha tardado 3 días en llegar a Cataluña y dices, hombre, tienes ministros y embajadores en la zona cero de los últimos atentados terroristas islamistas en Europa. Es decir, no parece una actitud muy oportuna, parece que está en el extranjero, vaya. Enseguida vamos a escuchar la opinión de nuestros oyentes. Un avance antes de la publicidad, Sara. Pues nuestros oyentes, la verdad, que hoy ponen el foco, evidentemente, en los atentados, pero no en esa actuación de los Mossos, que evidencia para ellos, bueno, pues el problemático está en las autonomías, una de las cosas que aquí se ha hablado mucho en esta tertulia, en esta radio, y por supuesto también ese empeño del gobierno por vender esa unidad de la que hablaba precisamente Pablo Planas. Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio. Está por aquí Vanessa Vallecillo, que viene a darnos un consejo de los amigos de Aegon. Pues sí, porque a veces cuando pasa cualquier cosa solemos decir eso de toquemos madera. Bueno, pues antes de que pase, lo mejor es contratar un seguro de vida con Aegon y así tener la tranquilidad de que tú y tu familia, al menos económicamente, eso sí, vais a poder adaptaros a esa nueva situación. Llama ya al 900-177-177 y contrata tu seguro de vida por solo 8,90 euros al mes. 900-177-177. Gracias, Vanessa. Decíamos, aquí hay debate sobre el estado de las autonomías. Cuando se pone sobre todo por encima de la seguridad, en este caso de los ciudadanos, pues la disputa política, las banderas, el hasta aquí mando yo y tú de aquí no pases, y de eso se están quejando nuestros oyentes, Sara. Así es, una de las conclusiones que hacen hoy los oyentes en nuestro contestador, esa actuación de los Mossos y precisamente esos reproches, esa disputa de la que tú hablas, Javier, entre los cuerpos policiales, evidencian para ellos ese mal llamado estado de las autonomías. Como se está poniendo de manifiesto, no todos somos Barcelona, ni quieren que lo seamos, ni lo vamos a hacer. El enemigo de estos señores que mandan en Cataluña somos el resto de los españoles. Es insólito lo del Ayuntamiento de Barcelona, después de recibir avisos del CNI, de la CIA y del Ministerio del Interior. Segundo, los Mossos de Escuadra llegan a la casa de Alcanar después de la explosión y ven 100 bombonas de butano y no se mosquean, no se alarman, no alertan a la Guardia Civil. Señor Rajoy, les dieron la transferencia en materia de seguridad, de policía o como lo quieran llamar, y mire cómo les responden, con una insolidaridad total. Lo que hay que hacer es quitar los 17 de gobiernos que tenemos en España, que no está haciendo nada más que destrozando a España y a los españoles.
Y precisamente a razón de esto critican los oyentes el empeño del Gobierno central por vender esa unidad con los golpistas, con los que quieren precisamente destruir España. Piden, por cierto, también los oyentes que contra los terroristas, más allá de esa campaña de no tenemos miedo, precisamente no se dialogue y se les encarcele. Pienso que es una bobada esto de decir que no se tiene miedo. ¿Eso qué les hace a los terroristas? A los terroristas lo que hay que hacerles es que se cumpla la ley a rajatabla, que se endurece el Código Penal, que se endurece la ley de inmigración. Este país a cometer los errores del pasado, gritando yo no tengo miedo. Yo sí tengo miedo. Sinceramente, me gustaría que el gobierno tomara medidas serias. Este pueblo siempre repite las cosas. No nos acordamos de las manos blancas de Miguel Ángel Blanco. ¿De qué valieron? Hoy tenemos a algunos de los terroristas sentados en los gobiernos de las congadas. Pues lo que está pasando ahora en Cataluña, sí, recuerda, es lo que pasó cuando la pancarta en la que iban todos los políticos, como ahora, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues los oyentes veis que dos asuntos fundamentales y sobre todo eso, la sensación de que se hace política por encima de las necesidades de los ciudadanos en algo tan serio además como... Y la sensatez, que hay la gente que dice, una manifestación contra el miedo, ¿no sería mejor una manifestación contra los que meten miedo? ¿No es más sensato? Pues empieza a recordar el escenario del asesinato de Ernest Lluch, que aquella manifestación que vino el diálogo, el nefasto concepto del diálogo, y aquí está pasando lo mismo, ¿no? La sociedad catalana ha cambiado mucho, pero tampoco ha cambiado tanto, y ahí está contaminada por un buenismo de las autoridades que, en fin, que tiende a ocultar las aristas, es decir, no son islamistas, tampoco han nacido en Cataluña, no tenemos un problema de ningún tipo, no tenemos miedo, somos así. Sí, es el oasis. Sí, exacto, sí, es un paraíso, es el mejor de los mundos posibles. Gracias a Dios que el atentado ha pasado en Cataluña, porque si pasa en cualquier otro sitio estaría todo mucho peor. Esta es la tesis que estás diciendo, que está sosteniendo de una manera absolutamente insensata e indigna la Generalidad de Cataluña. Dicen, bueno, al menos dentro de la tragedia esto pues ha ocurrido aquí, que estamos... Sabemos gestionarlo y no caer en histerias islamófobas y estas cosas, sí. Solo un apunte... Mariano, perdona, ¿no? No, un apunte muy breve sobre otra noticia que hemos estado obviamente centralizando porque sigue siendo lo principal. Enseguida actualizamos la información con los servicios informativos, pero sí que un apunte sobre una noticia que nos llegaba de Venezuela este fin de semana. Importante sobre todo, dicen las crónicas, por el miedo que el hecho de que la fiscal general hasta hace 4 días haya salido del país, el miedo que está despertando esto en el chavismo. ¿Por qué, Silvia? Tienen miedo a que hable porque al parecer Ortega Díaz, la que fuera fiscal general de Venezuela, ha confirmado que la investigación de Odebrecht involucra a Nicolás Maduro. Este fin de semana ha dejado Venezuela, ha cruzado hasta Colombia. Se piensa que ese no es su destino final, sino que la intención última es llegar a México o a Estados Unidos, y ahí la DEA espera que Ortega cuente todo lo que sabe, las relaciones que existen entre Maduro y el narcotráfico, y nerviosismo también en Colombia, porque también sabe mucho la fiscal Ortega de cómo se llegó a ese llamado pacto de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. Pues es que esta señora sabe mucho, hay que recordar, porque aunque ahora esté en el otro lado, formaba parte del chavista, y por lo tanto sabe. Esto es un pelotazo, vincular a Maduro con Odebrecht, porque los sobornos que se están conociendo de esa red corrupta son por la altura de los mandatarios, Ollanta-Humala, etcétera, y por la envergadura de las cantidades de los cientos de millones de euros. En fin, pues veremos lo que puede salir de ahí. Y luego el tráfico. Pero que se dé prisa, porque los agentes de la inteligencia cubana son bastante eficaces a la hora de acallar determinadas conciencias. Bueno, por lo menos que deje algo escrito, ¿no? Era plantear un tema que probablemente nos dé conversación en próximos días y que obviamente hay que atender. Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo. Seguimos de rebajas en el Corte Inglés, todavía queda mes de agosto y lo cierto es que hay muy buenas ofertas. Mira, para nosotras, pantalones por 9,99, prendas de puntos 7,99 y un 70% en vestidos, monos y bisutería. Más cosas en marcas como Síntesis, XXL, para esas tallas más grandes, que también tienen un 70% de descuento. Así que así son las rebajas del Corte Inglés. Gracias, Elia. El último impulso antes de la información. Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Antes de las noticias, son las 10 de la mañana, Noelia Bautista, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Una recomendación especialmente para días como estos, tan intensos en la información, en los que se necesita algo más, que es ir al análisis. Y eso se lo ofrece como a nadie este grupo, libertadigital.com. Y de ahí, pues nuestra recomendación para que se hagan ustedes socios. 10 euros al mes, si se hacen socios, suscripción anual, se queda en 110 euros, con lo cual hay descuento, y luego acceden pues a todos los contenidos de ideas, el boletín también de ideas semanal, la ilustración liberal, eventos, asistencia exclusiva, ofertas comerciales. Es más fácil, más seguro y sin publicidad por ser socio, y además nos pueden visitar aquí en nuestros estudios. Se pueden hacer socios y se pueden informar llamando al 914094002 o en club@libertadigital.com. Ahora sí, la última hora de la información. Noelia, ¿por dónde pasa? Pues pendientes de los últimos datos que ha dado el consejero de Interior catalán en una entrevista en Catalunya Radio. Joaquim Forn ha confirmado que el conductor de la furgoneta y autor material del atentado de Barcelona es Younes Abuyacub. Ha añadido que sobre el sospechoso, como sabemos, pesa una orden de búsqueda y que trabajan con la hipótesis de que solo habría un conductor en esa furgoneta de la muerte. Ha explicado también que desde esta madrugada se están realizando 2 registros más en la localidad de Ripoll, en Gerona, para buscar información relevante sobre los autores de los atentados. 2 registros que se suman a la decena que se han llevado a cabo este fin de semana. Y ha anunciado también que han convocado una rueda de prensa pasado el mediodía a las 12:30 para dar los últimos datos, en las que va a estar también el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que últimamente nos da datos bastante importantes sobre esa investigación. Aquí en este programa habéis hablado con el portavoz del Sindicato Independiente de Policía, con Alfredo Perdiguero, a cuenta de ese malestar que existe en el cuerpo con los Mossos por la gestión que han hecho de los atentados. Muy reveladoras las palabras de Perdiguero, que ha puesto de manifiesto que los Mossos no lo han hecho bien y que por mucho que nos quieran vender, finalmente parece que no ha habido esa colaboración de la que todos se vanagloriaban después de los atentados. Alguien tiene que poner un poco de sentido común para que en un caso como este sea el que tenga que dirigir, el que tenga que coordinar o el que tenga que mandar. No puede ser que estemos como estamos, no puede ser que no se deje entrar a la Guardia Civil a investigar, a los TEDAS de la Guardia Civil a investigar el explosivo, no puede ser que nos enteremos de los nombres por la prensa, no puede ser, hay tantos no puede ser, que es un sinsentido, y que digo que alguien de esta por desgraciada experiencia tiene que poner un poco de sentido común, un poco de razón. Y se ha hecho turné por los medios también Javier, el alcalde de Ripoll, que es del PDeCAT. Jordi Munell ha asegurado que los familiares de los terroristas que atentaron en Barcelona y en Cambrils son vecinos de su localidad, y dice que también ellos son víctimas y que tienen miedo de la reacción que puedan tener sus vecinos hacia ellos. En este sentido ha asegurado que sería un éxito de los terroristas dividir a la sociedad. También ha expresado, dice, su sorpresa, estupor, humillación, rabia y dolor por el hecho de que los terroristas que actuaron en los atentados conviviesen en su localidad con aparente vida normal. Bueno, obviamente vamos a seguir hablando a lo largo del día de estos asuntos, por lo que respecta también pues a esas reuniones, lo venimos diciendo, del pacto antiyihadista, las ausencias, en fin. Veremos a qué conclusiones llegan y, por supuesto, ahí van a estar los servicios informativos de radio. Gracias, Noelia, para contárselo a todos ustedes. Laura Herrero, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy, obviamente, tenemos que recordar, lo que venimos haciendo desde las 7 de la mañana, una amiga de esta casa, una amiga de este programa, como Nati Mistral, fallecida ayer a los 88 años. Sí, vamos a hablar de ella, vamos a escuchar sus canciones y vamos a hablar con Carmen Jara, que sin duda es una de las personas que mejor la conocieron. Bueno, pues para que nos cuente esas anécdotas o esas historias que siempre son las que quedan en el recuerdo y las que retratan a las personas. Pero bueno, vamos a hablar también de otras noticias que nos deja el fin de semana, como por ejemplo el Topo, que está filtrando la información sobre María José Campanario y que sería el hermano de Jesulín de Ubrique. No sabemos si es cierto, pero vamos, si es así, yo creo que va a crear ahí una auténtica guerra en la familia. Vamos a hablar también de la entrevista de Lucía Pariente, aunque no dijo mucho, pero bueno, alguna cosita sí que podemos sacar. Y bueno, y vamos a hablar también de esa obsesión de María José Campanario con Belén Esteban. Después, a partir de las 11, en ¿Qué me pasa, doctor?, viene el doctor Francisco Gilo para hablarnos de la esclerosis múltiple, una durísima enfermedad que además padecen más las mujeres entre 20 y 40 años. Nos contará todo sobre la enfermedad y sobre la medicación que hay para intentar paliarla. Y luego, en la sección de Fitness y Salud, vuelve a visitarnos Jero García para hablarnos de su libro El boxeo es vida, vive duro, y también, bueno, de su programa Hermano Mayor y de todo lo que ha pasado desde que ya estuvo aquí hasta ahora. Bueno, pues con Laura Herrero se quedan hasta las 12, hasta las 11 en Canarias. Me ha gustado esto del Topo de los Ubrique, sirve como título de alguna película de sobremesa, por ejemplo. Podría, se me ocurre, no sé, dejo ahí la idea para quien la quiera cazar. Pablo Planas en Barcelona, gracias, buenos días. Buenos días. Tomás Cuesta, muchas gracias, un saludo. Mariano Alonso, hasta la próxima. Gracias, y nosotros aquí volvemos, Silvia, mañana a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, con toda la información. Gracias, amigos. Es La Mañana de Federico. Es radio.